del ser humano. ¿Qué significa ser a la imagen de Dios? Esto no implica que Dios es un ser con brazos, con cabeza, con pies. Más bien está diciendo, habla de las características básicas de la personalidad de Dios. Nos lleva a un nivel más profundo de las características similares de lo que es Dios, de lo que es Dios y lo que manifiesta el hombre. Por ejemplo, tanto Dios como en la Biblia, como la gente en la observación simple vista, tiene intelecto, el hombre tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad. Dios tiene intelecto, tiene sentimientos, tiene voluntad. A esas características se refiere cuando habla de a imagen y semejanza. Dios es a veces está triste, está dolido, hemos leído la Biblia y a veces Dios llora, siente, se molesta. Esas son características que tiene el ser humano. El mismo rango de emociones que los seres humanos experimentan, nosotros hacemos a veces elecciones, a veces tomamos decisiones y pues también nuestro Dios también de repente o siempre hace elecciones y toma decisiones. Hablamos de características generales de cuando habla de nos hizo a su imagen y semejanza. Nuestra habilidad de razonar y pensar proviene de Dios. Nosotros tenemos la capacidad de intelecto, decía yo hace un rato, de emociones y de voluntad, porque Dios las tiene. Y entonces nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Él. Dios hizo las cosas hermosas y disfruta de las cosas bellas. Nosotros, como hemos hecho a imagen de Dios, también disfrutamos de las cosas bellas que Dios ha hecho. Partiendo de esta enseñanza bíblica que explica nuestra humanidad, podemos decir que somos a imagen de Dios porque tenemos la capacidad innata moral en el sentido de entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Todos nosotros entendemos que cuando es una conducta equivocada, cuando es una conducta errónea, tenemos capacidades, tenemos una capacidad de razonar, de raciocinio. Esta parte está en lo más interno de nosotros. Y bueno, esto es como a manera de introducción, una breve semblanza de cómo somos a imagen y semejanza de Dios. Por otro lado, la Biblia divide a los hombres en tres tipos. Dice el texto en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En este pasaje, hermanos, en este pasaje bíblico, en esos textos que acabamos de leer, divide al hombre en tres categorías. Y entonces tenemos que analizar cuáles son esas tres categorías. Definitivamente yo he entendido algo. De acuerdo a la categoría donde nos encontremos, ahorita vamos a ver cada una de las categorías, yo creo que depende nuestra vida en la eternidad. De acuerdo a la categoría en donde estemos actualmente, va a determinar en dónde vamos a pasar una eternidad. Nos habla del hombre natural, nos habla del hombre espiritual y nos habla del hombre carnal. Por eso yo insisto, nuestro destino eterno depende en qué categoría nos encontremos de estos tres separaciones que hace. El hombre natural, a ver, ¿cuál es el hombre natural? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural vive de acuerdo a la naturaleza misma, ¿no? Es un hombre que nace, crece, muere y ahí está. Su intelecto y sus emociones lo gobiernan, son gobernadas la naturaleza del hombre. Nunca ha nacido de nuevo, es el hombre natural, por lo tanto es inconverso. ¿Qué significa? Que no cree, no cree aún. El hombre natural no está despierto a las cosas espirituales, no las entiende, no sabe. Cuando hablamos de cosas espirituales no las entiende, incluso hay gente que hasta se molesta cuando le hablamos porque simplemente no es un convertido.
no puede entender lo espiritual, sino trata de razonarlo, y eso lo lleva a no querer entenderlo. La palabra de Dios, sus promesas y su gracia, la fe, son incomprensibles para el hombre natural. Cuando nosotros le hablamos de fe, de santidad, una vida eterna, de la resurrección, simplemente no entiende porque es un hombre natural. El mundo del hombre natural es limitado por su entendimiento, que es finito, por su entendimiento, que es corto, y sus sentimientos, sobre todo, que son abstractos en el sentido de creer en Dios. El hombre natural no puede entrar en el reino de Dios porque en él no hay lugar para lo racional ni para la cuestión espiritual. Y Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, el hombre natural es ese, es aquel que no ha conocido a Dios, que sabe que hay un Dios, pero no se entrega a él, es inconverso, y por lo tanto no entiende las cosas del reino de Dios. Ese es el hombre natural. En algunas ocasiones le llama el hombre animal. Pero también la Biblia habla del hombre carnal. Dice el texto, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por todo el Nuevo Testamento, hermanos, hay ejemplos de la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Estos dos tipos de hombres son extremadamente diferentes, pero hay una cosa en común. Ambos conocen a Dios, ambos conocen a Cristo. Ahorita vamos a entender cómo está esto. La frase cristianos, ¿qué nos dice cuando leemos? Es que es un cristiano carnal. Esta palabra está en 1 Corintios 3:1, cuando Pablo habla a los cristianos en Corintio, cuando dijo, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales o como a niños en Cristo. Son carnales o como niños en Cristo. Quiero entender que son personas que ya saben de Cristo, pero todavía se comportan como niños espirituales y viven en la carne. El cristiano carnal es uno que ha nacido de Dios, pero vive fuera del reino de Dios. No crece espiritualmente, no madura y no puede cuidar de sí mismo. El problema es que el cristiano carnal debe haber ya pasado por la etapa de una vida espiritual. Es como un niño de la edad de 10 años que todavía no puede escribir ni leer. Nosotros a veces decimos que en las iglesias, en las congregaciones, hay hombres que ya conocen de Cristo, que llevan un tiempo ya metidos en la iglesia, cantan y etcétera, pero aún tienen reacciones como niños espirituales, no han madurado. Entonces ellos viven aún en la carne. Cuando nacemos todos somos carnales, y cuando nacemos de nuevo esta carnalidad persiste. Las cosas viejas son hechas nuevas, pero las cosas viejas van pasando. El problema de los cristianos en Corintios fue que después de varios años todavía seguían siendo hombres carnales. Después de conocer a Cristo durante mucho tiempo, conocían de Dios, aún así seguían siendo hombres que vivían bajo en la carne. En Gálatas capítulo 5, versos 19-21, Pablo expresa esto cuando dijo, y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí viene una lista de cuáles son las obras de la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por eso nosotros insistimos que una vez que ya nacimos, tenemos que ir creciendo espiritualmente, tenemos que dejar toda la carnalidad y buscar definitivamente la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la libertad de la carnalidad vive solo por medio de la cruz. ¿Cómo podemos alcanzar la libertad de la carne? Por la obra que hizo Jesús allá en la cruz del Calvario. Entonces,
Vamos a ver qué nos habla del hombre espiritual. El hombre espiritual. El hombre, dice, en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Vamos a ver qué el hombre espiritual crucifica continuamente los deseos de la carne. Se somete, el hombre espiritual se somete definitivamente a la ordenanza del Espíritu Santo, a la visión, a la misión, a la unción de Dios. Ahí no persiste la carnalidad. Es un hombre que entrega compasión a la vida espiritual. Tiene características que dominan un hombre espiritual. Por ejemplo, el deseo de estar siempre en constante comunión con el Señor. El cristiano carnal pone su enfoque en las experiencias de la conversión, mientras que el hombre espiritual es un hombre que busca agradar a Dios, que busca las cuestiones del reino, que busca incluirse dentro de las actividades de la obra y tiene una perspectiva clara de qué es lo que es hacer reino en el mundo. Entonces, definitivamente busca agradar a Dios. El hombre espiritual, hermanos, da frutos. Hay frutos del espíritu. Y dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es importante distinguir estos frutos del Espíritu y las obras del Espíritu. Las obras del Espíritu son para la edificación de la iglesia, pero los frutos del Espíritu son los resultados de una constante comunión con nuestro Padre Celestial que vive en nosotros y nosotros vivimos en él. Un hombre espiritual es aquel que busca siempre la dirección de Dios. Es aquel que se mete en la inercia, en los pensamientos de Dios, en los planes de Dios y siempre solicita la permisividad de Dios para poder desarrollar alguna actividad. ¿Por qué? Porque es un hombre espiritual, un hombre que sabe que todas las cosas provienen de Dios y busca siempre la dirección de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, dice Romanos. El hombre espiritual es dirigido por el Espíritu. Él aprende a seguir al Espíritu en un proceso constante. Mientras aprendamos a seguir a Jesús, aprendemos también a sentir la dirección del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Para seguir a Jesús necesitamos escucharlo y no podemos escucharlo si no hemos crucificado primeramente nuestra vida carnal. Por ello es importante que entendamos cuáles son los tres tipos de hombres que nos narra en este pasaje de Corintios. Dijimos el hombre natural, que también le llaman el hombre animal, aquel hombre que no tiene raciocinio sobre las cosas de Dios, sabe de la existencia de un Dios, pero no entrega su vida, no es convertido. Y luego habla del hombre carnal, el hombre carnal, aquel que ya conoce de Dios, que incluso camina en la congregación, pero todavía es vencido por las acciones de la carne. Y finalmente el hombre espiritual es aquel que ha entregado su vida en una totalidad al Señor, aquel que se ha dejado tocar por el Espíritu Santo y busca siempre constantemente la llenura del Espíritu Santo. Entonces, podemos concluir en eso, que el hombre es eso, el hombre es aquella creación por Dios y le ha dado estas características. Amén, hermanos. Dios les bendiga, podemos seguir hablando, pero yo te preguntaría, ¿qué tipo de hombre eres tú? Acuérdense, cuando yo dije de hombre, hablé también de la mujer. Cuando habla de hombre, habla de la mujer. Hembra y varón nos crió. Entonces, ¿qué tipo de hombre eres tú? ¿El carnal? ¿El hombre natural? ¿O el hombre espiritual? Todos en un principio somos por naturaleza un hombre natural, pero después tenemos que empezar a buscar la presencia de Dios para dejar la vida carnal. Yo decía, ¿en cuáles de estas categorías te ubicas? Porque de ahí depende tu existencia en la eternidad. Definitivamente, si eres un hombre natural, te quedas ahí. Si eres un hombre carnal, tienes que dejar las cosas de la carne, buscar la santidad. Y definitivamente, si eres un hombre espiritual, eres un hombre que tienes garantizada una vida por siempre en la presencia de Dios.
Y yo los invito a que busquemos con ahínco, con anhelo, con un denuedo, con diligencia, la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo. Hasta hoy, nosotros mismos dice que no podríamos ser juzgados si tenemos al Espíritu Santo, pero hay algo que a mí me llena y me conmueve. Dice que el mismo Espíritu Santo da testimonio de nosotros allá arriba en el cielo. Entonces, ¿qué puede decir el Espíritu Santo de ti? ¿Cómo puede presentarte a ti delante de Dios? ¿Cómo? ¿Como un hombre natural, como un hombre carnal o como un hombre espiritual del cual Dios dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia? Estoy contento porque lo hice a mi imagen y semejanza. Dios les bendiga, mis hermanos.